Bienvenidos de nuevo a su programa Culturas TV. Hoy vamos a hablar de 4 diferentes culturas. Espero que sea de su agrado. Comencemos con la cultura zapoteca. Territorio zapoteca. La cultura zapoteca o civilización zapoteca era un pueblo indígena mesoamericano precolombino que floreció en el sur del Valle de Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec, México. Los zapotecas dejaron evidencia arqueológica en la antigua ciudad de Monte Albán, en forma de edificios, campos de juego de pelota, magníficas tumbas y muestra de su orfebrería, entre ellas joyas trabajadas finamente en oro. La ciudad de Monte Albán fue una de las primeras ciudades principales en Mesoamérica y fue el centro de un estado zapoteca que dominó gran parte de lo que hoy conocemos como el actual estado de Oaxaca. Etimología. El nombre zapoteca es un término exónimo procedente del náhuatl, que significa habitantes del lugar de Zapoteo, pueblo de Zapote. Los zapotecas se refieren a sí mismos por alguna variante del término Veneza, que significa el pueblo de las nubes. Sigamos con el gobierno. El gobierno de la cultura zapoteca se destacó por tener reyes para llevar a cabo la soberanía exterior. El sumo sacerdote es el que guardaba celibato y reclusión severa en su palacio, además de que su sucesor debería ser engendrado por él mismo con la hija de algún caudillo sobresaliente. Su religión. Al igual que la mayoría de los pueblos religiosos de Mesoamérica, la religión zapoteca fue politeísta. Esto quiere decir que tenían varios dioses. Ellos adoraban a sus antepasados y creían en la existencia de un paraíso subterráneo. De ahí la importancia del culto a los muertos. Su dios principal se llamaba Zipe-Totec y este se le conocía por 3 nombres. Totec es el dios mayor, o sea, el que los regía. Zipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Y Tlatehuaqui es el dios astro, o sea, el sol. También existían 2 deidades principales que incluyen a Cosijo, el dios de la lluvia, que es muy similar al dios azteca Tlaloc, y Copixcha, el dios de la luz. Se cree que los zapotecas practicaban de forma periódica sacrificios humanos en sus rituales, obviamente para pedir prosperidad por su agricultura. Sigamos con los calendarios. Se cree que los zapotecas elaboraron 2 calendarios. El primero se llama Isa. Este tenía 365 días agrupados en 18 meses. Era utilizado para las cosechas y estaba organizado en 18 meses de 20 días cada uno. Contaba al final con un periodo de 5 días. Y tenemos el llamado Pillé. Este tenía 260 días repartidos en 13 meses. Este era utilizado para ponerle nombre a los recién nacidos y estaba dividido en meses de 20 días. Continuemos con su comercio. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, frijoles, calabaza, cacao, pero el más importante de todos fue el maíz, que a principios del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Luego tenemos la cerámica. Además de ser agricultores, los zapotecas se destacaron como tejedores y alfareros. Son famosas las urnas funerarias zapotecas, que eran vasijas de barro que se colocaban en las tumbas. Y por último, tenemos su escritura. Los zapotecos alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura, por medio de jeroglíficos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas. Estos combinaban la representación de ideas y sonidos.
Continuemos con la siguiente cultura. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los mexicas o aztecas. Vamos a empezar con el origen. La cultura mexica fue la última de las 7 tribus nahuas o nahuatlaques que emigraron del norte de México hacia el centro. Provenían, de acuerdo a la leyenda, de la ciudad de Aztlán o Aztatlán, que significa tierra de garzas o tierra blanca, y que es de donde se deriva la palabra azteca. Y digo que esto es de acuerdo a la leyenda porque de hecho jamás se ha podido confirmar que la ciudad de Aztlán de hecho existiera. La peregrinación de los mexicas hacia el sur duró más de una generación y eran encabezados por los sacerdotes que llevaban una efigie de su dios, Huitzilopochtli, que significa colibrí del sur. Finalmente, después de muchos años, los mexicas fundaron Tenochtitlán en el año 2 Cali o 1325, en un islote al poniente del lago de Texcoco, en donde por fin vieron cumplida su profecía de ver a un águila devorando a una serpiente encima de una planta de nopal. Ahora voy a hablar un poco sobre la evidencia que ha dejado esta civilización. Acerca de las ruinas de este lugar, las primeras excavaciones de la zona aledaña al Templo Mayor fueron realizadas por Manuel Gamio en 1914, quien descubrió parte de la esquina suroeste de la etapa 3, quedando confirmada la ubicación del principal recinto ceremonial mexica. Aquí podemos ver cómo era antes este lugar. Acerca de la civilización, podemos decir que en 1502 los mexicas se habían consolidado como el pueblo más fuerte de Mesoamérica. Moctezuma Xocoyotzin era el que ocupaba el cargo de Tlatoani, o sea, gobernador, para ese entonces, y fue él quien recibió a Hernán Cortés en 1519, dándole la bienvenida al pueblo mexica. En mayo de 1521 comenzó el sitio de Tenochtitlán durante el reinado de Cuauhtémoc, y después de una batalla en la que ambos perdieron muchísimas vidas, por fin el 13 de agosto de 1521 se llevó a cabo la caída de Tenochtitlán. Sobre su religión, podemos decir que la religión mexica era politeísta, es decir, creían en muchos dioses, y entre sus costumbres practicaban los sacrificios basados en los mitos de la creación del sol, la luna y los seres humanos. Cabe mencionar que la guerra y la religión eran inseparables. Había incesantes guerras pequeñas con el fin de obtener el alimento de los dioses, es decir, con el fin de obtener el tributo de sangre. Su dios más importante era Huitzilopochtli, el dios dedicado a la guerra. Otras deidades que recibían el culto eran Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, Tezcatlipoca, Tlaloc, Xipetotec, Coatlicue, Coyolxauhqui, Macuilxochitl, Xochiquetzal, entre muchas otras. También había juegos que estaban vinculados con ritos cósmicos, como el Tlachtli o juego de pelota, y el Patoli, cuya imagen podemos observar acá. Ahora voy a mencionar un poco sobre sus calendarios. Los mexicas tenían 2 calendarios, uno de corte astrológico llamado Tonalpowar, que estaba formado por 20 meses de 13 días, dando un total de 260 días. Aquí podemos ver algunas imágenes de los símbolos que identificaban a cada mes. El segundo calendario, era un calendario civil llamado Xiuhpohualli, que constaba de 18 meses de 20 días, sumando 360, más 5 días llamados Nemontemi o asiagos, en los que se suspendían las actividades cotidianas y eran dedicados al ayuno y a la abstinencia. Finalmente, estos calendarios formaban ciclos de 52 años llamados Xiuhmoipili,
Cada que terminaba un ciclo se celebraba la ceremonia del nuevo fuego, en la que sacrificaban a una persona al anochecer, y si al día siguiente volvía a salir el sol, eso significaba que los dioses aceptaban las ofrendas que les habían hecho a lo largo de esos 52 años y los dejaban continuar viviendo. 2 ciclos de 52 años formaban un Huehuetilistli, que significa ancianidad. Finalmente voy a mencionar un poco sobre su cultura. Primero que nada, la educación era dada por los padres de manera obligatoria hasta que los hijos cumplían 14 años, pero era supervisada por las autoridades de su calpuli, es decir, de su distrito. Esta educación en casa estaba basada en una colección de dichos llamada Huehuetlaltoli, que significa los dichos de los ancianos, las cuales representaban los ideales de todo azteca. Aparte de esta educación en casa, había 2 tipos de escuelas a las que podían ir. Una llamada Telpochcali, para los estudios prácticos y militares, y otra llamada Calmeca, para el aprendizaje especializado en escritura, astronomía, teología y liderazgo. También creo que es importante mencionar que el arte formaba una parte muy importante de sus vidas, ya que la música, el canto, la danza acompañaban a todas las ceremonias de carácter religioso, como los matrimonios, funerales, sacrificios, entre muchos otros. Acá podemos ver un instrumento musical de los mexicas y una imagen en la que uno de ellos estaba tocando un instrumento musical diferente. Eso es por mi parte todo lo que tengo que mencionar de los mexicas o aztecas. Es una civilización antigua precolombina que habitó en las tierras bajas del centro del sur de México durante el periodo preclásico medio mesoamericano. Su establecimiento fue en Veracruz y Tabasco, en el istmo de Tehuantepec. De igual manera, la cultura olmeca tuvo muy amplia influencia, ya que sus obras de arte de esta civilización también se encuentran en El Salvador. Es considerada una de las culturas madres. Y en cuanto a sus centros ceremoniales, encontramos que la cultura olmeca tiene 3. Los centros ceremoniales de San Lorenzo, Tenochtitlan y los 3 zapotes. De igual manera realizaban actos ceremoniales en la Venta, en Laguna de los Cerros y en la Mojarra. Su escritura. Los olmecas son los primeros en desarrollar la escritura jeroglífica. Y de igual manera también son los iniciadores del juego de pelota. Su religión fue mitológica. Influyó significativamente en el desarrollo social y la visión del mundo. Los estudiosos han visto artes religiosas sobrenaturales de los olmecas en la religión y mitología posteriores de casi todas las culturas mesoamericanas más tarde. Para los olmecas, las montañas son el vínculo entre el cielo con la tierra y el inframundo. Los olmecas tuvieron innovaciones. Fueron los primeros en crear el sacrificio humano, la epigrafía, el juego de pelota, como mencionamos anteriormente, al igual que la escritura jeroglífica. También son los creadores del cero
y del calendario mesoamericano. Su organización política estuvo basada en reinos de ciudades-estados fuertemente jerarquizadas, que fueron imitados prácticamente por todas las civilizaciones mexicanas. Los rodeaba, ellos les gustaba rodearse de seres vivos, cuevas, barrancas, y todo creían que estaba lleno de espíritus importantes. En el arte, los olmecas tenían monumentales obras líticas. Y pequeñas obras hechas de piedras preciosas. Mucha del arte olmeca es altamente estilizada y usa una iconografía que refleja un significado religioso. Sin embargo, algunas de las obras de arte de los olmecas son sorprendentemente naturalistas, exhibiendo una relativa precisión a la anatomía humana. Además de los temas humanos en su arte, los artesanos olmecas dedicaban sus representaciones a los animales. Por ejemplo, las vasijas en forma de pez y de ave, mientras que las figuras olmecas se encuentran abundantemente en centros olmecas, datados del periodo formativo. Son los monumentos de piedras como las cabezas colosales. En la zona arqueológica de San Lorenzo se encuentran 10 cabezas colosales. En la zona arqueológica de La Venta, 4 cabezas colosales. En el sitio arqueológico Tres Zapotes, 2 cabezas colosales. Y en el sitio arqueológico Rancho La Corbata, una cabeza coloquial. Por eso es muy importante conocer sobre las culturas, en especial sobre la cultura olmeca, ya que es la cultura madre. Bueno, ahora le voy a hablar de la cultura de los mayas. Es una cultura que nos arraiga de nosotros porque nosotros venimos de Yucatán y tenemos cultura maya. La civilización maya fue una civilización mesoamericana desarrollada por los pueblos mayas que destacó en América por su escritura glífica. Este fue el único sistema de escritura plenamente desarrollado del continente americano, así como su arte, su arquitectura y el sistema de matemáticas y de astronomía. Hablando un poco más de la geografía, la civilización maya se ocupó en un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central. Abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y Salvador. Es donde se encontraba todo el área de la cultura maya. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos el mapa de Yucatán y toda la parte donde fueron estableciéndose, por ejemplo, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Honduras, Guatemala. Y así se veía el terreno de los mayas en su determinado tiempo. Hablando un poco más de la historia, no vamos a abarcar bastante sobre la historia de los mayas, porque hay puntos fundamentales que vamos a mencionar posteriormente. La civilización maya, en este caso la historia de la civilización maya se divide en 3 periodos principales: el preclásico, el clásico y el posclásico. Esos fueron presididos por el periodo arcaico, en el que se establecieron los primeros asentamientos humanos y se dio inicio al desarrollo de la agricultura. La agricultura fue fundamental para el crecimiento de esta cultura,
puesto de que ellos intercambiaban por ejemplo, maíz, intercambiaban cacao por otros alimentos, por otros productos que eran de otras aldeas. Hablando del arte, el arte maya es en esencia el arte de la corte real, es decir, que trata casi exclusivamente del élite maya y de su mundo. En este caso, solo las personas que tenían poder, lo que eran guerreros, podían tener, sus trajes estaban hechos de piedras preciosas, el jade. El arte maya elaborado a partir de materiales perecederos, es decir, que materiales que duran hasta el día de hoy, y no perecederos que se decorroen por la edad, sirvió para conectar los mayas con sus antepasados. Se tenía la costumbre de que una persona, con un rey o una persona muriera, se entierre con cosas preciosas, con jade, con piedras, con arte, con vasijas, porque todos esos se lo llevaban al otro mundo. Era una de sus creencias de ellos. Hablando un poco más de la arquitectura, los mayas produjeron una gran variedad de estructuras arquitectónicas y dejaron un extenso legado arquitectónico que se sitúa la civilización maya entre las grandes civilizaciones preindustriales del mundo. La arquitectura maya también incorpora textos glíficos y varias formas de arte. Podemos ver esto, tengo varias fotografías en la parte de abajo, son ejemplos, por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá, que forma parte de una de las 7 maravillas del mundo. Eso es una arquitectura excelente en este caso. También podemos ver otras zonas arqueológicas en Yucatán y otras partes de la República Mexicana. Sobre el idioma de los mayas, antes de los 2000 a.C., los mayas hablaban solo un idioma que se denominaba protomaya por los lingüistas. El análisis lingüístico del vocabulario protomaya construido sugiere que se originó en Altiplano Occidental o Noroccidental de Guatemala, aunque la evidencia no es concluyente. Es decir, que se creó en Guatemala y posteriormente se distribuyó alrededor de toda la República Mexicana, y entre sus alrededores podemos encontrar a Yucatán, que es donde se encuentran los mayas. También tenemos a Quintana Roo, pero posteriormente en este caso solo que la teoría nos dice que se creó en Guatemala y se fue distribuyendo. Tengo varios ejemplos donde tiene la cultura maya, cómo se escribía, cómo se pronuncia, la pronunciación figurada y qué significa en español, para que más o menos se vayan ubicando. La cultura maya. ¿Qué podemos decir de la cultura maya como persona que vive en Yucatán? Tenemos muchas zonas arqueológicas que podemos visitar, tenemos muchos monumentos, el arte maya es muy bello, y en este caso muchos extranjeros vienen a Yucatán a visitar a estas zonas arqueológicas. Hay el juego de pelotas, que es un juego que era muy reconocido en su época, y aún así todavía lo tenemos en la actualidad. Se hacen representaciones. La cultura maya desde sus principios fue una cultura que se sobresalió porque contaba con la numeración que en otras culturas no tenían, el arte, la arquitectura, la comunicación y la forma de que se distribuían las tareas dentro de un grupo. Esta fue la presentación de la cultura maya. Me gustaría mostrarles un video. En medio de la selva tropical de Centroamérica, en lo que hoy es el sur de México, las repúblicas de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, habitaba una gran civilización, rica en historia, costumbres y tradiciones. Lo que les contaré a continuación es mi propia experiencia en esta cultura, la cultura maya. Estaban divididos en ciudades, cada uno con su rey. Jalacunic le decían y tenía todo el poder.
Lo ayudaban sacerdotes y ancianos, ellos eran la nobleza. Con sus plumas y adornos eran fácil de reconocer. Después de la nobleza lo seguía todo el resto del pueblo. Comerciantes, artesanos, campesinos, cada uno con su rol. Y por último estaban los esclavos prisioneros de la guerra, vendidos para trabajar, sino los primeros en sacrificar. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas, miles de ritos y creencias. Vivieron en ciudades-estado, usando ropas cosecharon, y a muchos dioses adoraron. Agricultores que supieron trabajar y aprovecharse de la selva, utilizaron el sistema de milpa para poder cosechar. Buenos comerciantes que supieron cambiar todo tipo de productos: plumas, cacao y algodón, maíz, porotos, calabaza y mucho más. Politeístas que adoraban a los dioses de la naturaleza: Dios del sol, Dios de la luna, de la vida, de la muerte o el maíz. Ritos y sacrificios realizaban para poder complacerlos. Hasta jugando a la pelota a los dioses ofrecían su honor. Eran astrónomos, arquitectos, escultores y muy buenos matemáticos. Desarrollaron el concepto del cero y un preciso calendario. Y cómo olvidar su sistema de escritura jeroglífica, que por supuesto no entendí, solo vi lindos dibujos y nada más. ¡Ay! Centroamérica, una de los mayas,